Curso Estadística Descriptiva, Unidad de Aprendizaje número 2. El título de la unidad que vamos a tratar es Medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Tema número 1. Medidas de tendencia central para datos no agrupados. Los datos no agrupados es un conjunto de información sin ningún orden, que no nos establece a priori alguna relación clara con lo que pretendemos desarrollar. Aquí tienes en la imagen un conjunto de datos no agrupados. Vamos a ver con mayor detalle de qué se trata los datos no agrupados y de esa forma vamos luego a desarrollar las medidas de tendencia central para dichos datos. Los datos no agrupados es el conjunto de observaciones que se presentan en su forma original, tal y como fueron recolectados, para obtener información directamente de ellos. Cuando los datos registrados son pocos, simplemente hacemos una lista de ellos, tal y como se muestra aquí en este ejemplo. Los datos no agrupados también pueden expresarse mediante tablas, sobre todo cuando se tiene una gran cantidad de datos. Así, nosotros hemos visto ya en la unidad anterior cómo los datos pueden representarse en una tabla donde puede indicarse la frecuencia, también con mayor precisión llamada frecuencia absoluta, que es el número de veces que se presenta el dato. Por ejemplo, aquí tenemos en esta columna la frecuencia absoluta de los pesos registrados. La suma de las frecuencias absolutas nos da la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta dividida entre el número de datos registrados nos da la frecuencia relativa. La suma de las frecuencias relativas nos da la frecuencia relativa acumulada. Esta es la tabla de datos que normalmente realizamos cuando analizamos datos estadísticos. Y es esta tabla la que nosotros hemos visto anteriormente. Y que, como ustedes van a ir viendo en el desarrollo del tema, la vamos a usar con bastante frecuencia. Vamos ahora, que ya sabemos de qué se tratan los datos no agrupados, vamos a ver las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son indicadores estadísticos que muestran hacia qué valor se agrupan los datos que se han registrado. En esta primera parte vamos a analizar las tres medidas de tendencia central más comunes. La media aritmética, muchas veces conocido como promedio, la moda y la mediana. Aquí en la imagen puedes observar un conjunto de datos de los cuales podemos distinguir las tres medidas de tendencia central más comunes. La media, de color amarilla, representada por una línea punteada que atraviesa los datos. La mediana, que corresponde al dato central y está aquí de color verde. Y la moda, que son los datos que tienen más alta frecuencia, como puedes notar aquí, de color rojo. Vamos a ver con precisión cómo es que se calculan estos datos de medida de tendencia central. Como vamos a ejecutar algunos cálculos importantes para las medidas de tendencia central, vamos a hacer un paréntesis para que puedas primero observar cómo hacer uso de la calculadora de Windows.
ya que esta calculadora la vamos a usar durante el desarrollo de esta unidad. Vamos a aprender a utilizar la calculadora de Microsoft Windows. En inicio, todos los programas, accesorios, calculadora. Aparece la calculadora estándar, que es la calculadora más básica. Podemos acceder a calculadoras más avanzadas. En View podemos seleccionar otras calculadoras, como por ejemplo la calculadora científica. También podemos seleccionar la calculadora del programador y la calculadora estadística. Es esta calculadora la que vamos a utilizar en el curso de estadística descriptiva. Bien, ahora que ya tenemos idea de cómo usar la calculadora que nos proporciona Windows, vamos a definir uno de los cálculos de medida central, que es la media aritmética. Dado un conjunto de números, n números, A1, A2, así sucesivamente, la media aritmética se define simplemente como la sumatoria de los datos dividido entre el número de datos registrados. Veamos un ejemplo de cómo calcular la media aritmética. Tienes acá, por ejemplo, el valor de un conjunto de datos: 6, 5, 8, 5, 3, 9, 7, 4, 7 y 6 son los datos registrados. Notarás que hay 10 datos registrados. La suma de estos 10 datos registrados dividido entre 10 nos da la media aritmética o promedio simple. Tal como estás observando aquí, la media aritmética de estos datos corresponde a 6. A ver, vamos a ver si ahora estás preparado para calcular la media aritmética de los siguientes datos. Si es posible, puedes tener una calculadora a la mano para ir verificando los datos y los resultados que vamos a ir obteniendo. Calcula la media aritmética de 8, 3, 5, 12 y 10. Recuerda aquí, esta es la definición de media aritmética. La media se representa con la letra X y una rayita arriba. Este es el símbolo de media. Y esta es la notación que nos dice que la media es la sumatoria de los datos dividido entre el número de datos. Aquí hay algunas alternativas. Vamos a ver cuál de estas es la correcta. Entonces vamos a usar nuestra calculadora. Vamos a registrar los datos que nos presentan en la calculadora. En la calculadora estadística puedes observar que se muestran 5 datos. Aquí en la calculadora estadística, de forma automática, tenemos el botón para calcular la media. Le damos media en este botón y automáticamente deberíamos obtener
el resultado de la media aritmética de estos 5 datos. El valor es 7.6. Buscamos en nuestras alternativas y el valor correcto viene a ser 7.6. Como puedes notar, la primera alternativa de plano ya es una alternativa incorrecta porque tenemos 5 datos y no 6. Hay que dividir entre el número de datos, en este caso 5. Y bien, aquí en la alternativa A se muestra como número de datos 6. Esto hace que la alternativa A sea incorrecta. Lo mismo podemos decir para la alternativa B. Las alternativas posibles podrían haber sido la alternativa C y la alternativa D. Si sumamos los datos, notaremos que estos suman 38 y no 37 como indica la alternativa C. Es por eso que la alternativa D es la alternativa correcta. Se ha ejecutado correctamente la suma y también se ha dividido correctamente entre el número de datos. El cálculo muestra 7.6. Vamos ahora a verificar este mismo cálculo con la calculadora simple. Tenemos la calculadora estándar o básica y vamos a utilizar esta calculadora para calcular la media aritmética. Esta es la calculadora muchas veces que hemos usado para hacer cálculos básicos en casa o en la oficina. Entonces vamos introduciendo los datos. 8 más 3 más 5 más 12 más 10. 38 dividido entre el número de datos 5. Resultado 7.6. Nuevamente estamos llegando al mismo resultado. Entonces la media aritmética de estos datos registrados es 7.6. Aquí otro ejemplo. Calcula la media aritmética de los datos que se nos presenta en forma gráfica. Calculemos la media aritmética de estos datos representados en la figura. 2, aquí es 2, más 1.5, más, observa la gráfica, 7, más 10, más 6. 26.5 es la suma de los datos mostrados en la figura. ¿Cuántos datos son? Contemos la cantidad de datos. Se trata de 5 datos. Entre 5. La media aritmética es 5.3. Aquí la representación gráfica de la media aritmética. La media aritmética es 5.3. Gráficamente, la media aritmética la podemos representar por una línea horizontal donde se indica el valor de la media. Aquí tenemos ya un conjunto de datos algo más grande y se trata de la temperatura ambiental por hora medida durante un cierto día. Y lo que queremos determinar es la temperatura media de dicho día. Observa, se trata de 10 datos registrados y entonces vamos a calcular la media aritmética, esta vez de una forma bastante rápida utilizando la calculadora estadística. Aquí están registrados los 10 datos. Este es el símbolo de media. Le damos un clic y tenemos la media, 23.47. Lo vamos a estimar a 23.5. La mediana.
La mediana es otra medida de tendencia central. La mediana nos da el valor que divide una serie de datos en dos partes iguales. Así, por ejemplo, aquí en la imagen tú observas 7 personas de diferentes alturas. La mediana es la altura de la persona que se encuentra en la posición central de todos los datos registrados y ordenados. También podemos visualizar la mediana en una gráfica. Tenemos aquí datos presentados en porcentajes, del 0 al 100%. La posición central entre 0 y 100% corresponde al 50%. Y a este 50% le corresponde un valor conocido como mediana. Para el cálculo de la mediana hay que seguir algunos pasos y reglas que vamos a describir. Primero debemos ordenar los datos de menor a mayor. Si la serie tiene un número impar de medidas, la mediana es la puntuación central de la misma. Por ejemplo, aquí, ¿cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La posición central la ocupa el dato número 5. Nota que a partir del dato número 5, tenemos 4 datos a la izquierda y 4 datos a la derecha. Entonces, esta posición divide al número de datos en dos partes iguales. A esta posición la conocemos como posición central y el valor de los datos o del dato en la posición central lo conocemos como mediana. En este caso la mediana es 5. Si la serie tiene un número par de puntuaciones o datos, la mediana es la media aritmética entre las dos puntuaciones centrales. Aquí, por ejemplo, tenemos 6 datos. La posición central la ocupan estos 2 datos. Note que tenemos 2 datos a la izquierda, 2 datos a la derecha. Entonces, la mediana está dado por la media aritmética de 9 y 10. Sumamos 9 más 10 entre 2, 9.5. La mediana en este ejemplo vale 9.5. La moda es otra medida de tendencia central. La moda es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta. Veamos un ejemplo. Hallar la moda de la siguiente distribución. Tenemos acá una distribución de datos. En total hay 8 datos. De estos 8 datos vemos que el número 4 es el dato que más frecuencia tiene. El número de frecuencia en este caso son 3, es decir, este dato se repite 3 veces. Entonces, la moda viene a ser 4. Recuerda, la moda es el valor del dato que tiene mayor frecuencia absoluta. Si en un grupo hay 2 o varias puntuaciones o datos con la misma frecuencia, y esa es la frecuencia máxima, la distribución es bimodal o multimodal, es decir, tiene varias modas. Observa el siguiente conjunto de datos. Notarás que en este conjunto de datos, los valores que tienen más alta frecuencia son el 1, que se repite 3 veces, el 5, también se repite 3 veces,
y el 9 también se repite 3 veces. Entonces aquí tenemos un conjunto de datos multimodales. La moda de estos datos serían 1, 5 y 9, tal como se expresa en este caso. Cuando todos los datos o puntuaciones de un cierto grupo tienen la misma frecuencia, no hay moda. Aquí puedes ver que la frecuencia es la misma. Para 2 tenemos 2 veces, para 3 también 2 veces, para 6 también se repite 2 veces y el 9 también se repite 2 veces. Entonces aquí la frecuencia es la misma para todos los datos o puntuaciones. Entonces no hay moda. Si dos puntuaciones adyacentes tienen la frecuencia máxima, la moda se obtiene con el promedio o la media aritmética de las dos puntuaciones adyacentes. Observa el siguiente conjunto de datos. Nota que el 3 y el 5 se repiten 2 veces y son los valores que tienen la máxima frecuencia. Entonces, la moda en este caso se obtiene con un promedio simple de los valores 3 y 5. En este caso, 3 más 5 entre 2, 4. La moda de este conjunto de datos es 4. Muy bien, hemos terminado el tema número 1, donde hemos realizado una revisión de los 3 valores de medida central más importante, que son la media aritmética, la mediana y la moda. Nos vemos en el tema número 2. Hasta entonces.